Buenas tardes. A ver cuánto estamos para empezar nuestra clase. 39. Vamos a esperar que se unan más compañeros. Vamos a continuar con nuestra clase del sistema nervioso. Hoy vamos a ver la vía sensitiva, o sea, el síndrome sensitivo, cómo se evalúa la sensibilidad. A ver. Ya presentaste. Presenta. Emitir. Bueno, vamos a hacer un repaso de la vía de la sensibilidad para después ver cómo se examina. Acá está el esquema de la sensibilidad, que tenemos la vía espinotalámica, el cordón posterior, la vía meniscal. El centro de la sensibilidad, ¿dónde está? A ver. ¿Dónde tenemos el centro de la sensibilidad? Cuando vimos dolor, ya habíamos hablado también de esto, ya que el dolor es una alteración de la sensibilidad, ¿verdad? Cuando tenemos alteración de la sensibilidad, podemos tener su disminución como su como tener su disminución como el aumento, que es el dolor. El centro, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctora. doctora. Bueno, ¿dónde está el centro? Acá, si ustedes ven la vía, ven está la roja,
Y la vía acá que está en color azul, ¿sí? Hay una que se decursa y otra que no, ¿sí? Entonces tenemos, ¿qué tipo de sensibilidad ustedes conocen? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está el centro? En el tálamo. ¿Y qué corteza? A ver, parece que voy sin nombre porque nadie habla. La corteza parietal, doctora. Parietal, muy bien. Parietal. El tálamo, Tálamo, el tálamo se llama una especie de filtro, ¿verdad? el tálamo. Y donde se reúne también la parte protopática, epicrítica, ¿verdad? Y toda la sensibilidad, o sea que ahí está la segunda neurona, la primera está acá en la médula, la segunda y la tercera. La tercera solo tiene la fina o la epicrítica, ¿verdad? Y está la protopática o la grotesca, la sensibilidad gruesa, que va con la termoalgésica, ¿sí? Y la epicrítica es la fina, la discriminativa. En la piel tenemos, si se acuerdan, por los receptores, ¿verdad? Los corpúsculos de Krauss, de Pacini, se acuerdan de Ruffini, que uno es para presión, otro es para termoalgésica. Son los receptores que van a recibir y van a llevar la información a través de las vías. Acá en la parte periférica, a nivel medular, tenemos que, ¿verdad? Esta sería la parte sensitiva. Tenemos un núcleo preganglionar, ¿verdad? Que va a entrar después por el asta anterior o posterior. 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 Bueno. Entonces, así tenemos las vías del dolor, ¿verdad? Va a ser un resumen. Y acá está el tálamo, la parte parietal. A ver, y sí debemos saber la distribución de los nervios periféricos, ¿verdad? Las metámeras, de acuerdo a la parte sensitiva en la cara, que puede ser los pares, a nivel de la columna cervical, dorsal, medular, para la distribución de la sensibilidad. Bueno, cuando tengo una lesión, puedo tener en las mononeuropatías, donde acá ven que están lesionadas solamente la parte distal, cuando es un solo lado, mono. Cuando es una raíz nerviosa, como por ejemplo la lumbociatalgia, va a tener una lesión radicular. Las polineuropatías son bilaterales y simétricas, ¿sí? En guante o en calcetín le llaman. Las polineuropatías, ¿sí? A tener en cuenta. Entonces, cuando toman los miembros superiores en guante y en miembros inferiores en calcetín, que suele ser distal y va ascendiendo a medida que la lesión se va progresando. ¿En qué patología tenemos esto? Cuando hacemos la historia clínica, el paciente nos dice que no siente, o cuando examinamos, no siente la parte distal. Inclusive el paciente, estos se queman, se forman callos, no sienten y tienen las complicaciones posteriores. Si en la mano, en guante. ¿En qué patologías? Que causa polineuropatía. Una enfermedad muy común que vemos, seguro que ya hicimos historias clínicas de estos pacientes. Además, vimos varios internados, sobre todo en IPS, donde es lo que nos vamos y vemos a estos pacientes, tienen alteraciones sensitivas. Y si le examinamos tal vez bien, vamos a ver si es en guante o en calcetín. ¿Sí? En una diabetes compensada. Diabetes. Cuando afecta a los nervios, la diabetes es polineuropatía. También el alcohol
el alcohólico simula como una diabetes en las lesiones neurológicas. Tenemos otras que es la parte acá arriba, acá dice C de cervical, ¿sí? De Doctora, C2 hasta T2, sí. una consultita. Decir dermatomas, también decir metámeras, o hay una diferencia en cuanto Y a la... no, pero bueno, metámeras, ¿verdad? Donde distribuye el nervio. Y derma es la parte de la piel que está, ¿verdad? Dermatomas, ¿sí? Es igual, simplemente. Ok, gracias. Ok. Hay una enfermedad que se llama siringomielia, ¿verdad? Se forman unos quistes que va a afectar más la parte medial y va a ser una alteración sensitiva, por ejemplo, bilateral, que tenemos acá a nivel de C3 y T4. Es una enfermedad que se llama siringomielia, que al final voy a ir hablando otra vez de cada enfermedad, donde le voy a mostrar mejor. Un síndrome de Brown-Séquard. Creo que el Brown-Séquard ya vimos también, porque es motora y sensitiva. La hemisección medular, porque tenemos una combinación, ¿verdad? Vieron que la médula, una parte es sensitiva y otra parte es motora. Y tengo una hemilección, tengo una parte de alteración sensitiva y motora. Vamos a ir otra vez por partes, solamente para mirar. Cuando tengo una combinación, por ejemplo, una lesión en la columna cervical, tengo comprometida la sensibilidad, también la parte motora va a ser de los 4 miembros. Una cuadriparesia, ¿verdad? O cuadriplejía, si en caso que sea motora, que es también lo que le acompaña. Y cuando es sensitiva, entonces hay anestesia. Anestesia. Cuando se pierde totalmente la sensibilidad es anestesia, puede una hipoestesia, parestesia, disestesia, que vamos a ir viendo otra vez. Bueno, acá es la mitad, una hemiparestesia o una hemianestesia, una lesión acá alterna y del mismo lado todo. Sí. Bueno, muy bien, ¿no? Esto ya vimos también la parte de dolor, los nociceptores, no sé si se acuerdan, el dolor visceral y el dolor, ahora el otro dolor, somático, ¿verdad? El dolor somático, que es este, ¿verdad? Y visceral, donde hay una isquemia, y ahí ven que el dolor, ¿se acuerdan? El dolor somático que ocurre por alteraciones por mecanismos generadores, eran traumatismo, a este nivel está la nopsa, y se localiza, es agudo, se localiza bien, es bien preciso, bien localizado. Y tienes las fibras comprometidas, las fibras generalmente son mielínicas A, ¿se acuerdan? Y la visceral eran amielínicas, se producía por isquemia, y lo que quiero mostrar acá es que la vía del dolor, acá porque hay un dolor que irradia, como tengo una isquemia miocárdica, e irradia porque hay conexiones que van hasta la parte central y no puedan definir bien, por eso tengo dolores irradiados. Bueno, aquí más o menos los receptores que ustedes ya saben, que vimos los termorreceptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores, ¿verdad? Y también los especiales, que son la parte sensorial, que puede ser los fotorreceptores, en conos y bastoncillos, ¿verdad? Que es la vista, en la luz, el tema de la audición, el olfato, el gusto, que son todos quimiorreceptores. Ver un poco la parte anatómica, la vía táctil protopática, ¿verdad? Que se decusa, o sea que va de este núcleo Se está sacando, por eso ya no puse en la caja.
Esta se decusa. ¿Qué cosa? Bueno, ver lo que quiero mostrar acá, que su neurona se encuentra en la cabeza del asta posterior, ¿verdad? Después se prolonga y cruza la línea media. Acá está el conducto ependimario. El conducto ependimario de Cusa y va a subir por el haz espinotalámico anterior. Entonces, por eso, esta decusación hace la protopática, la gruesa que va con la termoalgésica, no así la epicrítica. Por eso, si tengo una lesión acá, puedo tener de un lado una alteración de la sensibilidad superficial y por otro lado alteración de la sensibilidad profunda o la epicrítica. Bueno, un poquito de anatomía. La epicrítica. Tienen los haces de Gol y de Burda que entra por el ganglio espinal y van directo a asciende por el cordón posterior, por el haz de Gorda y Burda y después van al cerebro. Y doctora, disculpe, Sí. hay compañeros que querían entrar pero están con inconvenientes. Bueno. Sí. Preguntan si pueden. Sí. Ahora mismo. Gracias, doctora. Gracias a vos. Está. Bueno, la sensibilidad, ¿qué es la sensibilidad? Y es la facultad de la corteza cerebral de reaccionar a los estímulos, ya sea por las vías conductoras, ¿verdad? Que centrípetas en un proceso de excitación, ¿verdad? Que marcha paralelamente a un proceso psíquico. Comprende entonces sensaciones de los nervios sensitivos en oposición. Perdón. Vamos, ¿alguien más quiere? Y estos van a ir por los nervios sensitivos, pero también van por las sensaciones por los sentidos. Vamos a ver cómo se explora, es lo que más. La parte de anatomía pueden leer ustedes, pero ¿cómo voy a explorar? ¿Verdad? Requiere un buen examen de la sensibilidad, que tiene que ser, es objetiva, ¿verdad? Entonces, primero a mi paciente le tengo que explicar qué le voy a hacer. Si yo sospecho que mi paciente tiene una alteración en los miembros inferiores, le puedo explicar la técnica que le voy a mostrar y hacer en un lugar, por ejemplo, donde tiene sano, para que él pueda entender, por ejemplo, así te raspo, o te clavo, o te pincho, entonces él pueda entender qué le voy a hacer en el lado que está afecto. Entonces, le tapo la visual, no tiene que ver, porque si no, mirando puede ver lo que le estoy haciendo. Entonces, el sujeto no debe ver lo que hace el examinador al explorarlo. El explorador, que es el médico, deberá tener presente que el estudio de la sensibilidad fatiga rápidamente a la persona y a veces no puede hacer varias sesiones. O sea que tengo que explicarlo bien y no repetir y repetir, porque le va a fatigar.
Entonces, tener en cuenta eso. Una buena atención por parte del sujeto. Le tengo que explicar a mi paciente previamente lo que le voy a hacer. Entonces, ¿y qué puede experimentar? Y para eso necesito estimularle en un lugar donde creo que está sano. Y en el momento que hago la exploración, entonces mi paciente no debe ver. Generalmente le ponemos, le cubrimos los ojos, ¿verdad? Y, bueno, sí, acordarse que fatiga. Bueno, la exploración de la sensibilidad, exploramos la parte superficial, que es la táctil, la térmica y la dolorosa. La sensibilidad táctil, térmica y dolorosa. Entonces, la táctil se divide otra vez en la epicrítica, la discriminativa o la fina, y la protopática o la grosera, ¿verdad? La tosca o grosera, o grueso, ¿verdad? No viene grosero, sino de grueso. Y para esto necesito, para la sensibilidad táctil, un algodón, un cepillito. Para la térmica necesito agua en tubo de ensayo, agua fría, agua caliente. Y dolorosa, provocar dolor pinchando o clavando con un objeto punzante. No siempre hacemos eso porque no le puedo dejar una herida a mi paciente, sobre todo si es diabético, todo eso no le voy a dejar una herida, ¿verdad? Entonces, la sensibilidad profunda o propioceptiva, la sinestesia de los movimientos, la palestesia de la vibratoria, la varestesia, ¿verdad?, del peso, y también tesia sentir y noxia conocer, conocimiento, que vamos a ir viendo. Puede estar combinada, puedo combinar esto haciendo una distinción, por ejemplo, entre dos puntos, y ahí puedo usar un compás, ¿verdad?, que me pueda discriminar en dos puntos. Tengo dibujitos que voy a ir mostrando. Después la grafastenia, yo le dibujo en la piel un dibujo común, qué sé yo, una flor o una llave, y pueda él discriminar lo que le estoy dibujando. La estereognosia, el conocimiento de los objetos al tocarlo y de la posición también, la ubicación que tenga en el espacio su cuerpo. Aquí vamos a la sensibilidad superficial, la dolorosa, que es la algesia, térmica, criestesia, y táctil, estesia, ¿verdad? Entonces, esas terminaciones, ¿verdad? Acá está un algodón, acá tiene como una paleta de madera, ¿verdad? Entonces, va acá, yo le explico primero al paciente y que voy a ver si está sintiendo. Y eso tengo que hacer no solamente en un lugar, ¿verdad? Ya saben que, por ejemplo, si una polineuropatía distal, voy a empezar, voy a ir ascendiendo. Si no siente mi paciente, voy a ir ascendiendo hasta pedirle dónde siente. Después están las metámeras, que puede ser la cara interna, la plantar, la externa, ir discriminando dónde está la lesión, para ver si es una mononeuropatía, una polineuropatía, una raíz nerviosa. De hecho que también la sensibilidad voy a combinarle con la parte de los reflejos osteotendinosos. También cuando tengo un trastorno sensitivo, ustedes saben que la vía eferente, ¿verdad?, tiene una vía sensitiva y la vía motora, ¿verdad?, la que va a ejecutar. Entonces voy a tener alterados los reflejos osteotendinosos. La sensibilidad profunda de la posición o la batiestesia, la posición donde está mi cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, acá ven que le está tomando, lo que solemos usar, el dedo gordo, pinzamos y le explicamos al paciente, está hacia abajo, está en el medio,
está hacia arriba y, ¿verdad?, hacemos unos jueguitos, unos movimientos, dejamos en una posición y le preguntamos si puede discriminar en qué posición está el dedo gordo, por ejemplo, en los pies. ¿Verdad? Y ahí estamos viendo la batiestesia. La presión, varestesia, ¿verdad? Voy a ir mostrando cómo vamos a ir presión de peso, sensibilidad a la pesantez, conocimiento del peso, cuánto pesa más o menos este objeto que te pongo en la mano, y el otro es presión con el dedo o con un objeto, ¿verdad?, sobre una topografía, ¿verdad? Y la palestesia es la vibración, que para eso necesitamos el diapasón. Y lo colocamos sobre las articulaciones. Entonces, vamos. Ven como todo empieza casi en la parte distal. Las polineuropatías suelen ser distales y simétricas. Va ascendiendo y es común, es una enfermedad también muy común como es la diabetes. Entonces, iniciamos de la parte distal y vamos pues ascendiendo. Bueno, a ver. Acá otra vez va a explicar que para la táctil utilizo un trozo de algodón, un pincel, y se va tocando sucesivamente distintos puntos y se va comparando. Todo lo simétrico se va comparando. Y en el mismo miembro también la cara externa, la cara interna, la parte anterior, posterior, como dijimos, de acuerdo a los dermatomas. Bueno, acá dice siempre unas observaciones que se evitará ejercer presión sobre los puntos ya excitados o donde también vamos a evitar, donde ya hay unas heridas, ¿verdad?, y donde ya se estimuló varias veces, o sea que acordarse que se puede agotar. Bueno, la discriminativa, la prueba de la discriminación táctil consiste en determinar la distancia mínima entre dos excitaciones cutáneas simultáneas, y para eso se emplea un compás que se llama el compás de Weber, ¿verdad? Acá entonces pongo 2 puntos, se comprime y yo le pregunto cuánto es más o menos la distancia que hay entre este compás, o puedo abrirlo más también, ¿verdad?, y que más o menos pueda discriminar. Eso es fino, ¿verdad? Eso es epicrítica. Acá está también el compás de Weber, que se usa para eso. Actualmente también existen filamentos, ¿verdad?, que sobre todo para el pie diabético, para ir discriminando su sensibilidad. La dolorosa, punta de un alfiler o de una aguja, y igual a la sensación a la que para la exploración de la táctil, ¿verdad? Solamente que en este caso utilizamos algo que le cause dolor. Aquí, ¿verdad?, una aguja que le vamos comprimiendo. Trata de no dejar heridas al paciente. Aquí también se ve otra técnica. Bueno, la térmica, que ya le había dicho, para explorar el frío o el calor con tubos de ensayo. Ponemos agua caliente y agua fría y le vamos poniendo sobre la superficie, y que nos tenga que determinar es fría o es caliente. Evitar quemaduras, como dice acá, que el agua no sea demasiado caliente. Aquí está, tiene 2 tubos de ensayo, entonces le va colocando y tiene que discriminar si es fría, si es caliente. Bueno, la sensibilidad profunda consciente se refiere a las sensaciones originadas en los tendones, músculos, huesos, dermis profunda, articulaciones, ¿verdad? Y son la batiestesia, que es el sentido de posición, la varestesia de presión, compresión sería, ¿verdad?, que me comprima, y varognosia es el peso, cuánto pesa el objeto que estoy tocando. La palestesia es un sentido de vibración, y la esterognosia es sentido de asociación de... A ver, ¿hay alguien más que pueda entrar?
Bueno, vamos a ir viendo esto. Exploración del sentido de las actitudes sementarias, la batiestesia. Estudiar equivale a estudiar la sensibilidad articular y muscular. Sin que el sujeto mire, en ninguna vez luego tiene que mirar, ¿verdad? Lo que el explorador está haciendo, si no, va a adivinar. Entonces se mueve los dedos de la mano o del pie, el pulgar o el dedo gordo y se pregunta en qué posición ha quedado. Por ejemplo, arriba o abajo o recto, ¿verdad? Se hacen unos movimientos y entonces ahora está abajo, ahora está arriba, entonces vamos a ver. Bueno, esta es, ¿verdad? El paciente, el examinador, donde está explorando en el dedo, ¿verdad? La posición. Entonces, el paciente después debe decir, está hacia arriba el dedo, está hacia abajo. Entonces, una exploración de la sensibilidad profunda o batiestesia. Bueno, varestesia es de la presión. Presión. Presionando varias partes del cuerpo, con el dedo le voy presionando, estimulando, y una presión más fuerte, otras menos, y preguntando al paciente con qué intensidad siente la estimulación. Acá está, ¿verdad? Con el dedo le presiona, en varias partes le puedo ir presionando y preguntarle dónde y aparte si qué grado de intensidad de presión siente. Sensación de la fuerza o noción de los pesos, ¿verdad? Entonces diferenciar el peso que tenga el objeto que se le da. Acá, por ejemplo, acá tiene un triángulo, un cubo. Parece pesado esto, ¿verdad? Le puedo dar un bolígrafo, después le puedo dar un metal, algo más pesado, me pueda diferenciar y aproximar si es pesado, si es liviano. Entonces, eso es en cuanto a la varognosia, noción de los pesos, ¿verdad? Es diferente a la varestesia, ¿verdad? Sensibilidad a la presión, sensibilidad a la presión, y el otro es la sensación de o fuerza o noción de los pesos. Y para explorar la sensibilidad vibratoria, le tenemos, o sea que necesitamos de un diapasón. Estudia, ¿verdad? Se hace vibrar y se aplica sobre la superficie ósea de los huesos largos, por la tibia, pero en realidad también en cualquier parte, ¿verdad? Y donde el paciente pueda sentir y se va comparando. Entonces, alteración de la sensibilidad profunda. Aquí vemos que está haciendo en el dedo. ¿Sí? Okay. Bueno, con también la sensibilidad profunda puedo examinar comprimiendo las masas musculares o pellizcando los tendones, por ejemplo, el tendón de Aquiles, en forma, con compresión moderada de estos lugares, ¿verdad? Entonces voy a ver que puede tener alteración en algunas neuropatías. Aquí se ve cómo le está comprimiendo al tendón de Aquiles. Acá está comprimiendo una masa muscular. La estereognosia es el conocimiento o la identificación de un objeto en caracteres de forma, tamaño, consistencia y luego nombrando. Ya usa varios prototipos, ¿verdad?, de la sensibilidad. O sea que ya uso la táctil, después la epicrítica, la protopática, la varognosia, el peso, la forma, ¿verdad? Y se coloca
en la mano del paciente una moneda, una llave, algo común que pueda, y se le invita a que lo estudie, que me pueda identificar, ¿verdad? Ponemos objetos como la llave o un bolígrafo que vamos a tener ahí y podemos decirle qué forma tiene, cuál es el tamaño, cuál es su consistencia, cuál es el peso, y se puede identificar qué es el objeto. Entonces, estamos explorando varios componentes, tanto de la sensibilidad superficial como profunda. Aquí le puso un objeto, ¿verdad? Que este es una llave. Entonces va a describir, le pedimos que describa un objeto plano, ¿verdad? Tanto pesa, tiene tal forma, cómo es los bordes y a qué se parece. Después está la sensibilidad visceral, que se examina comprimiendo órganos que generalmente son dolorosos a la compresión, como el testículo, el epigastrio, la mama, la tráquea, la sensibilidad de la vejiga. También se puede explorar cargando con una sonda, se inyecta líquido, se trata de distender, entonces para evaluar la sensibilidad. Es un poco ya más agresiva, ¿verdad? Entonces, a veces para examinar a un paciente en coma, también se comprime, saben que el pezón o la mama, un lugar causándole dolor, órganos que tienen la sensibilidad, ¿verdad? Más, digamos, más sensible y más a mano para... Bueno, la vejiga cargando la sonda, como ya es un poco más agresivo. Acá vemos que el médico está comprimiendo la tráquea, ¿verdad? Hacer esta compresión es doloroso. Y más o menos estas son las maniobras que voy a hacer para examinar la sensibilidad superficial y profunda. Después hago mi conclusión de qué alteraciones tiene mi paciente y hacia qué patología va. ¿Y qué puedo tener? ¿Qué alteraciones? La sensibilidad puede estar con dolor. Antes no hace falta examinarlo mucho. Si hay dolor, voy a ver, es un dolor visceral, es un dolor somático, en este caso, más vamos a decir un dolor neuropático. ¿Ustedes se acuerdan de los componentes del dolor neuropático? ¿Sí? ¿Qué era la alodinia? ¿Ustedes se acuerdan? No era el incremento del umbral doloroso, doctora. Es el El descenso creo que era. No, es la El alodinia, aumento. sí, es el dolor provocado por un estímulo mecánico o un estímulo, ay, mi perro, térmico, que generalmente en condiciones habituales es inocuo, no causa dolor, como soplar un vientecito, como al tocarle una sábana en el lugar del miembro que está sensible, ya le causa dolor, ¿verdad? Alodinia. ¿Sí? Bueno, después que vea los términos que voy a usar, tiene anestesia, entonces hay desaparición de todas las sensaciones por una parte del cuerpo. Hipoestesia cuando hay disminución, disestesia cuando siente diferente, tiene una sensación perturbada en que no siente distinto o siente distinto a lo esperado. Hiperestesia cuando es más intensa de lo esperado al estímulo aplicado, ¿verdad? Parestesia, la sensación de hormigueo, ¿verdad? De una parte estimulada. Y la disociación cuando se pierde una modalidad de sensación, ¿verdad? Por otra, en la misma parte de la región del cuerpo, ¿verdad? Siente diferente, hay una disociación. Esto va a ser el resultado, hago todo mi examen y yo digo, tiene una anestesia, tiene una hipoestesia, ¿sí? Y después voy a ver si esa anestesia, por ejemplo, es generalizado, es localizado, es parcial, es total,
y entonces puedo ir viendo cuáles son las patologías, ¿verdad?, que voy a tener, ¿verdad? Y cuando hay una disociación periférica, tengo lesiones de nervios cutáneos sensitivos distales. Cuando hay una disociación tabética, el tabes, la parte dorsal en el cordón ya, y hay una disociación que se llama de siringomielia, que es la parte media. Vamos a ir viendo parte por parte. La hiperestesia, que era el aumento del umbral, es sensación diferente, sentir más de lo que uno... Y vemos en el tétanos, en la intoxicación por estricnina, en alguna parte puede estar localizada, cuando vemos en las meningitis, por ejemplo, en la región púbica tiene una hiperestesia en algunos pacientes con meningitis. Y en el síndrome talámico, ¿verdad?, en la parte contralateral hay una hiperestesia cuando tengo una lesión vascular en el tálamo, que es el centro luego de la sensibilidad, ¿verdad? Y tenemos, cuando es cerebral la lesión, tenemos la hemianestesia corticales, las subcorticales o capsulares, y la hemianestesia talámica va a depender otra vez de dónde está mi lesión, ¿verdad? Y la lesión de la corteza sensitiva se expresa en el lado contralateral, una hipoestesia profunda, ¿verdad?, en la parte distales, y sin compromiso de la auditiva, gustativa y olfatoria. Vamos a ir viendo. A nivel, en el tronco cerebral tengo a nivel peduncular el síndrome de Benedict y Monaco. ¿Sí? Tengo una hemianestesia contralateral. Esto también van a veces acompañado de la parte motora, no son puros. Protuberancial, hemianestesia de cara homolateral por compromiso del quinto par. Quinto par es, ¿qué par es? ¿Cómo se llama? Que es luego más sensitivo, es mixto, pero es predominantemente sensitivo. El trigémino. ¿Cómo? Trigémino. El trigémino. El trigémino. El Babinski, Negretti, hemianestesia contralateral con disociación tabética o siringomielia, que esto después le voy a mostrar. Tengo unos dibujitos. Síndrome de Wallenberg. Como la parte motora, ¿se acuerda que tenemos el Weber? ¿Sí? Que era tercer par del lado opuesto de la hemiplegia. Viendo. En la parte medular tenemos el típico Brown-Séquard. Después tenemos los cordones, paraplegia sensitiva, síndrome de los cordones posteriores, cordones anterolaterales y el del cono medular. El del cono medular, que es la parte terminal ya, donde la lesión está en L1, lumbar 1, lumbar 2. Hay anestesia típica en silla de montar y trastornos esfinterianos. Cuando tengo trastornos esfinterianos de vejiga y recto, pensar en el síndrome de cono medular. Vemos en los accidentados cuando hay lesión, traumatismo a nivel de la columna. Entonces, hay una anestesia en la parte, en silla de montar, la parte baja, y tiene trastorno esfinteriano. Cuando tengo alteración en las raíces, ¿verdad? Raíz nerviosa, y tengo que ahí sí conocer. Las raíces se comprometen en el canal medular, dentro o fuera del foramen de conjunción. Las radiculalgias son dolores vivos, ¿verdad?, entre eso, y que esto se exagera al movimiento brusco del miembro que está afecto. Entonces, a eso se llama signo del estornudo.
con movilizar este brazo, por ejemplo, o si es miembro un ciático, le movilizás, le levantás y duele más, empeora el dolor. Entonces, hay unas afecciones que son típicas, la braquial, el síndrome de Duchenne, se ve mucho en niños, que hay una lesión de la cervical C5, C6. Después Degericum es un poco más abajo, creo que C7 y D1, ya la primera dorsal. Y el síndrome de cola de caballo, que ya le había dicho, también es en la parte distal ya a nivel del cono. Los nervios periféricos, cuando más vamos comprometidos, ¿verdad? Vemos las neuralgias, el ciático, el lumbar es típico. A veces, acá está, la ceja. Siempre, cuando para ver si es raíz, voy a hacerle la maniobra del liceo, ¿verdad? Y de braja. Esto levanto el miembro sin doblar la rodilla y esto causa un dolor. Y decimos la ceja en positivo. Entonces decimos, esto es una lumbociatagia. Esto es lo mismo, levantar, pero lo que flexiono es el pie. Le flexiono hacia la pierna y causa también un dolor terrible. Según la ceja. Unos metámeras hasta el Duchenne, queda la lesión de C5, C6, como tiene las manos caídas hacia afuera. Aquí la distribución de las raíces. Entonces, vas a ver la sensibilidad. Si quiero ver la parte C5, este trayecto tiene, C8 tiene este, entonces tengo que conocer para ver dónde está la lesión. Si yo examiné solamente una parte y no examino en forma completa, todo el círculo del brazo se me puede pasar. También los reflejos osteotendinosos se va a alterar cuando tengo lesiones de esto, ¿verdad? Porque la vía aferente es la sensitiva. Entonces va a tener una hiporreflexia, que tengo lesión. Y por eso cuando se estudia reflejos, tengo que saber cuando estoy percutiendo cuál es su centro y qué es lo que estoy examinando. Cuál es la respuesta que puedo tener. A ver si hay otro. Acá está lesión del cono medular. Y no se ve muy bien dibujito, pero en silla de montar es como el lugar donde nos sentamos, ¿verdad? Los glúteos, la cara, la parte de ingle, la parte interna, y hay alteración entonces de esfínter vesical y rectal. Bueno. Este es la siringomielia, cuando puede afectar en cualquier lugar de la columna, ¿verdad? De la médula, perdón. Y la lesión está alrededor del canal ependimario. Se forma un quiste que comprime y se pierde entonces la sensibilidad termoalgésica. Termoalgésica en este bilateral. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan de las vías que les mostré. La termoalgésica va acompañada de la protopática, ¿verdad? Y es el que se cruza y va al cordón posterior, del otro lado. Entonces, bilateral va a ser la lesión que va a sentir este paciente. Ambos miembros, ¿verdad? Superiores. Este es un broncequar. ¿Se acuerdan? Hemisección medular. Este dice que esta lesión está a este nivel. Y entonces hay lesión también motora, ¿verdad? De todas las motora y también sensitiva.
pérdida de la sensibilidad termoalgésica y de la sensibilidad táctil. Y en el otro lado hay pérdida de la profunda y la epicrítica. Y al otro lado la que se cruza es la protopática y la termoalgésica. ¿Se entiende esto? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora. Lo ¿Cómo, doctora? Ve que a este nivel se va, en un miembro voy a perder la sensibilidad termoalgésica que va acompañada de la táctil protopática, ¿sí? Y en el mismo lado de la lesión voy a perder la discriminativa, ¿verdad? La fina, ¿sí? Y aparte hay también un compromiso motor de este lado, porque la El del lado hemisección afectado, ¿verdad, doctora? en el, ¿cómo? El del lado de la lesión. En el lado de la lesión voy a perder la parte motora y sensitiva. ¿Qué tipo sensitiva? La fina. La fina. Muy bien, la fina, la epicrítica. En el mismo lado de la lesión. Voy a tener ese déficit motor más sensitiva fina, epicrítica. Y en el lado opuesto voy a tener alteración de la sensibilidad termoalgésica y la táctil protopática. ¿Se entiende? Sí, Porque era doctora. la protopática que cruzaba, ¿verdad? Y se iba cruzaba el canal ependimario y va al otro lugar, al otro hemicuerpo. ¿Te entiende? Porque examinando voy a hacer esta discriminación. De hecho, que si ya conozco la patología, tengo este déficit motor, entonces ahí va a estar la alteración, la epicrítica. Y al otro lado, tengo que también examinar, este no va a tener déficit motor, solamente alteración en la sensibilidad termoalgésica y la protopática. ¿Se comprende? Sí, doctora. Bueno, entonces ya estoy contenta con eso. ¿Cuáles son las patologías más comunes que vemos entre las radiculares? La lumbociatalgia o la neuralgia del ciático. ¿Sí? Entonces, generalmente es porque hay alteración en los discos intervertebrales, la hernia discal, ¿verdad? Y esto aumenta con extensión de la pierna al elevar, que hicimos el signo de la C. También aumenta el dolor con la tos, el estornudo o con la defecación. Es un dolor intenso. Y antes de tener en cuenta que los dolores neuropáticos no calma con analgésicos comunes. Síndrome de los cordones posteriores. Aquí ya vemos, casi TAVES no vemos, ¿verdad? TAVES es una enfermedad que se veía mucho con la sífilis secundaria, ¿verdad? Y ya casi no llegamos a eso. Ya no es que no haya sífilis, sino no llega, entonces se trata y ya no llega a un TAVES, ¿sí? Es
también pensar en que la anemia megaloblástica produce como una desmielinización y podemos tener alteraciones sensitivas. Y es común en los alcohólicos. ¿Sí? Mm, de acuerdo. Mm, mm. No se necesita mucho, bueno, por ahí para la sensibilidad un diapasón, lo que necesitamos para la palestesia. Pero después para examinar la sensibilidad profunda, ¿verdad? No necesitamos demasiados elementos, sí, solo la palestesia. Y bueno, y la superficial tampoco. Por ahí agua tibia, agua caliente, agua fría, y no es tan difícil el examen. Sí, debemos conocer la anatomía y el resultado, ¿verdad? Tengo una mononeuropatía, una polineuropatía, una radiculopatía, ¿verdad? Tengo una lesión a nivel medular, peduncular o talámica, ¿verdad? Entonces, y después están las neuralgias típicas entre los pares, las neuralgias del trigémino, neuralgia glosofaringeo, ¿sí? Y entre las radiculares, la lumbociatalia. Doctora, Sí, y en vez del compás de Weber, no se puede usar pincita de ceja nomás, si se supone sí, que es para medir la distancia nomás y que el paciente identifique. claro que sí, se puede usar. Vamos a buscar un poco dónde está. Se puede usar algo que discrimine. A veces usamos dos objetos. A ver, ¿dónde está el compás de Weber? ¿Ves? No sé dónde se fue. La epicrítica fina. Esto. Este lo parece una pinza nomás, ¿verdad? Sí. Una pincita que me diga a qué distancia está. Porque es la forma que examinamos la fina. Y saben que la parte distal de la mano es la que tiene mayor sensibilidad, ¿verdad? La táctil, la parte distal. Y para esto, después, lo que usamos mucho es la ubicación en el tiempo, en el espacio, ¿verdad? La posición. Es fácil, es de explorar. No es muy complicado. El diapasón sería importante porque lo primero que se pierde suele ser esta, en muchas patologías de la sensibilidad profunda, ¿verdad? Lo primero que se suele perder es la vibratoria o la palestesia. Para eso es importante. Pero siempre en las cajitas de diagnóstico hay un diapasón, porque también para explorar mi octavo par, el coclear, necesito para la prueba de Weber, de Rine y de Schwab. ¿Y cómo estamos en el examen? Para el examen, parece que ustedes estudian fármaco, ¿no?
debo avisar cuándo va a ser nuestro examen. Y quedamos ya para este lunes. A ver. ¿Están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Hola, doctora, sí, para el lunes 27 habíamos dicho. Lunes 27, porque tengo que informar ya a la Facu. Imposible antes, ¿verdad? Para ustedes. Por fármaco. Sí, así mismo, doctora, por fármaco. Bueno. Entonces va a entrar nervioso y digestivo. Y nos va a quedar, acá tengo el programa, a ver, síndrome anémico, hemorragia, después las adenomegalias, síndromes hematológicos, después examen físico urinario, síndrome nefrítico y nefrótico, exploración articular. Y tenemos tiempo, en realidad hay también semanas de recuperación de clases. Bueno, pero ya vamos a ir empezando las clases de la parte hematológica. Y cómo estamos con, en realidad, la parte práctica, es donde más aprendemos también. Hay que hacer el diagnóstico sindromático, ¿verdad? Tengo una mononeuropatía, una polineuropatía, más con la historia clínica. ¿Y cómo andamos en eso? Se aprende más en las prácticas, ¿verdad? Presencial que virtual. Sí, doctora, se aprende mucho Sí, más. doctora. Muchísimo más. Mucho más. Sobre todo semiología, que es totalmente práctico. Mi experiencia en el año pasado fue que no sé, presencial. Hicimos intenso presencial fin de año, el año pasado, diciembre, enero. Y empezamos el examen en febrero, en marzo terminamos. Sí. Así que usted tiene el privilegio de más tiempo. Aprovechen, ¿verdad? Hagan la historia clínica, traten de hacer el examen físico, ¿verdad? De acuerdo al paciente y también de acuerdo a ir, ahora pues me imagino que todo nervioso, ¿verdad? Ya que nervioso es lo que van a estar rindiendo. Entonces traten de ver, no importa el paciente, el examen también se pueden hacer entre ustedes. Entre ustedes, el examen neurológico se puede practicar difícil luego en el paciente, porque no tengo que perder la apatía o la empatía del paciente, no fatigarle, ¿verdad? Entonces pueden hacer examen entre compañeros, ¿verdad? Buscar un lugar y donde se pueda examinar. A ver y a buscar para el síndrome.
para el síndrome de Brown-Séquard. Era porque esta vía se decusa, pasa el agujero ependimario al otro lado. Y la epicrítica no, va directo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una lesión de la mitad de esta médula, ¿sí? Voy a tener la parte anterior, posterior, todo lesionado. Del mismo lado la epicrítica y el lado contralateral voy a tener la protopática, ¿sí? Y termoalgésica. Solo esa parte de la anatomía. Los traumatismos son muy comunes en los accidentes de tránsito que vamos a tener, aparte de un traumatismo de cráneo, un traumatismo a nivel medular. Entonces, y sobre todo en accidente de moto, debemos conocer, ¿verdad? O sea, identificar, saber que las lesiones neurológicas son de urgencia, hay que hacer un diagnóstico precoz y tratamiento sobre todo, porque saben que las neuronas son células que no se regeneran. ¿Alguna pregunta? No, doctora. De mi parte, no, doctora. Bueno, creo que los otros siempre están dormiditos, ¿no? Después vamos a tener seguro que vamos a ver si el tercer examen, o el cuarto, perdón, vamos a hacer presencial, ya preparándonos para la final. Vamos a ver en discusión, eso vamos a dejar, ¿sí? ¿O qué piensan ustedes? Como para un ensayo para la final. ¿Cómo, doctora? Que ahora vamos a tener la tercera parcial. Nos va a faltar la cuarta. Sí, la cuarta. Y que voy a evaluar si va a ser posible hacerlo presencial. Para que pueda ir viendo cómo es un examen final. Ya le había dicho que se empieza siempre ante un paciente, se presenta el paciente y se empieza con el historial clínico. ¿Verdad? ¿Cómo presentas tu paciente desde su filiación, la anamnesis, ¿verdad? El examen físico y diagnóstico, ¿verdad? Diagnóstico. Y bueno, el examen físico siempre de acuerdo a la patología y también cualquier maniobra se le puede pedir que haga, no hace falta que sea la patología solamente en sí. Si viene por una neumonía, bueno, hay por ahí evaluar la parte respiratoria, síndrome de condensación, pero también puedo pedir que evalúen un reflejo, por ejemplo, o la sensibilidad. Entonces, sí saber que empieza con la historia clínica. O sea que mi carta de presentación es mi historia clínica, cómo está confeccionado, si está completo. Después le sigue el examen físico. Y después la parte de conocimiento, razonamiento, es el diagnóstico, ¿verdad? Diagnóstico sindromático. Siempre se empieza con el síndrome. Y después vamos a la etiología. Entonces estaba pensando que la última parcial podíamos hacerlo presencial. Solo que lleva muchísimo más tiempo y debo hablar con todos mis otros colegas, pero sí creo que tenemos tiempo.
Bueno, Usted dice con el paciente, ¿verdad? ¿cómo? Usted dice hacer el examen con el paciente. Con el paciente, sí. Con el paciente. Estaría bueno, doctora, para practicar, pero hay que consultar con todos los compañeros, como les gustaría. No sé si con todos los compañeros, yo más bien el equipo que va a tomar el examen, porque ustedes son casi 100 Y y con por la cantidad de pacientes, ¿cómo va a la, ser? la cantidad de pacientes y la cantidad de el tiempo que lleva y docentes. Uno que no se puede tomar con un solo docente, mínimo dos, ¿verdad? Dos docentes para un alumno. El tiempo del examen, 20 minutos, ¿verdad? Entonces, a veces nos lleva tomar toda una cantidad así 2 días, ¿verdad? Y 2 días estar todo el día en el hospital, o sea, para mí va a depender más la disponibilidad de mis docentes. Para mí que a usted le conviene porque es una práctica, ¿verdad? De aprender a rendir, ¿verdad? Un examen oral, porque creo que es la primera, suele ser semiología médica. Después ya en el sexto, todas las grandes materias, ginecología, pediatría, clínica médica, a la final se hace oral. Yo le preguntaba a ustedes qué les parece. Entonces me gustaría así, tipo una votación, quién está a favor y quién en contra. Sí. Y Yo estoy a favor porque para el examen final ya nos va a estar ayudando y nos va a estar dando una idea de prepararnos realmente cómo tenemos que actuar frente a un paciente. así es, porque hasta cómo te paras ante un paciente, cómo te colocas, ¿verdad? Y entonces también los términos que usas en tu historia clínica, porque todo eso tiene que ver, ¿verdad? En realidad, por más que hacemos presenciales, es poco el tiempo que vamos a hacer, ¿verdad? No es mucho, porque esto tiene que ser repetitivo y pareciera que vos ves un diabético una vez y puedes ver 1000 veces y todavía te cuesta, ¿verdad? Y hay diferentes situaciones. Hay pacientes colaboradores, no colaboradores, datos aportados por tercero y no es fácil. Entonces, ir aprendiendo. ¿Y cómo aprendemos? Por experiencia, por repetición. Repetir y repetir. Entonces, a eso yo, para ayudar, ¿verdad? A que puedan llegar a un examen final más duchos, ¿verdad? Entonces, es una experiencia hacerlo en forma presencial. Yo voy a proponerle a mis instructores, porque como les dije, tiene que ser 2 días, porque por cada alumno, mínimo 20 a 30 minutos. Con todo el protocolo de higienizarse, todo te lleva tiempo, ¿verdad? En 2 días apenas solemos, empezando bien temprano y llegamos hasta la tardecita. Es una opción a pensar. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, doctora, está bien. Bueno, y en la próxima clase me votan y me dicen cuántos están de acuerdo y otros no. Y quiénes no. ¿Verdad? Poner la balanza un poco. Para mí, que nos conviene. Bueno, le voy a alzar todo en el Classroom las clases de la parte neurológica. Entonces ya tienen también creo que la parte de tubo digestivo para estudiar para la tercera parcial. Dale, doctora, gracias. Bueno, doctora, muchas Suerte. gracias.